en el comienzo de su ministerio, ¿se acuerdan que muchas veces él hacía algún milagro así espectacular? Le decía, pero no le cuenten a nadie, no le cuenten a nadie, porque eran tan impresionantes las cosas que Jesús venía haciendo, que él sabía que cuanto más rápido creciera su fama, más rápido también iban a crecer sus enemigos. Y sabía que el momento todavía de su traición y de su muerte no había llegado. Pero a medida iba creciendo también su ministerio y iba llegando también el momento de su muerte, la fama de él se iba esparciendo y a donde él iba le seguían las multitudes. Entonces Jesús venía de Jericó y ya venía en camino a Jerusalén. Vemos también en diferentes de estas narraciones de los 4 evangelios, nos va contando diferentes perspectivas y como en algunos él había empezado ya un lento camino desde Nazaret, un tiempo antes a recorrer los diferentes pueblos, pero siempre en dirección a Jerusalén. Y él venía rodeado de grandes multitudes, así que no era solamente Jesús y los 12 discípulos, o los 12 apóstoles. Es más, los 12 apóstoles, discípulos, tenían un montón más, por lo menos sabemos que tenía 70 y quizá más todavía, que lo seguían a todas partes, pero ya para esta altura eran multitudes que lo seguían a donde sea que él iba, lo seguían las multitudes. Miles de personas lo seguían, no solo las multitudes que iban tras de él por los milagros que él había hecho, pero también había muchos que estaban comenzando su peregrinaje a la fiesta de la Pascua. Entonces nosotros ahora le llamamos, la Semana Santa de la Pascua porque nosotros estamos recordando el sacrificio de Jesús, pero en ese mismo momento ya el pueblo judío ya celebraba la Pascua, porque la Pascua era esta fiesta judía, ¿quién lo dijo por ahí? El Peya, exacto, que era, ellos estaban celebrando en realidad la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y no es casualidad de que cómo es que se da la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿recuerdan? ¿Cuál fue? Dios levanta a Moisés como el líder que iba a liberar al pueblo y lo envía a confrontar al faraón y le dice, deja ir a mi pueblo para que salga al desierto y me adore. Y el faraón le dijo, si hubiera sido uruguayo le diría, minga, arrancá acá, le dijo. Salí acá, no lo dejo ir nada. Y ahí comienzan a venir las plagas, estos castigos, estas advertencias de parte de Dios para que el faraón deje ir al pueblo. Y la última, la 10ª, es aquella en la cual el pueblo primero tenía que prepararse y ¿qué tenía que hacer? Tenía que tomar un cordero y el sacrificarlo con la sangre del cordero tenían que marcar los dinteles o los marcos de las puertas, porque ¿cuál era la plaga que iba a venir? Iba a venir la muerte. El ángel del Señor iba a venir a traer muerte sobre todos los hijos primogénitos de todas las familias y aquellos que hubieran cubierto el marco de la puerta de sus casas con la sangre del cordero, la muerte iba a pasar por encima de esa casa. Entonces, esta Paj o la Pascua, que después nosotros le decimos ahora en español, literalmente significa pasar por alto. Pasar por alto. Entonces, la fiesta de la Pascua, lo que se celebraba, era la liberación del pueblo de Israel a través de que la muerte pasó por alto al pueblo por aquellos que habían sido cubiertos con la sangre. Entonces, casi pareciera que es a propósito que Dios orquestó todo para que Jesús mismo, a quien Juan el Bautista anuncia 3 años antes cuando comienza su ministerio, ¿se acuerdan cómo lo anuncia cuando comienza el ministerio de Jesús? Lo llama, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, he aquí, viene el Cordero de Dios preparándose para que en la Pascua, en esa celebración de que el pueblo fue liberado de su esclavitud, al pasar por alto por la sangre que cubrió al pueblo, ahora debe venir la sangre de alguien, de un cordero, de el Cordero de Dios en mayúscula, un sacrificio ya no que tenía que ser hecho una vez al año como era en el templo y en el tabernáculo, sino un sacrificio que nos dice Hebreos que fue una vez y para siempre. Esta sangre no iba a hacer que se pasara por alto el pecado, sino que iba a quitar y borrar y limpiar el pecado. Entonces, este es el contexto en el cual ya todo el pueblo venía a celebrar esta Pascua. Venían en celebración. Entonces tenemos las multitudes que siguen a Jesús, pero las multitudes de todo el pueblo donde se estima que Jerusalén se transformaba en una de las ciudades
con mayor población de todo el mundo antiguo en esa época del Imperio Romano, donde se calcula que durante la Pascua, de las muchas fiestas que había, pero la Pascua era la más concurrida, algunos historiadores estiman que podía llegar a asistir cerca de 1.000.000 de personas en una ciudad que quizá fuera de las fiestas no tenía más de 250.000 personas, que igual para una ciudad antigua eso era un disparate. Entonces, por estos breves días, los peregrinajes que venían todos a Jerusalén, esta ciudad estallaba. Entonces, realmente cuando, no importa lo genial que esté The Chosen o todas esas cosas, todas esas películas que nosotros vemos, no les alcanza el presupuesto para mostrarnos las multitudes reales que había en ese momento. Y vemos acá que Jesús viene en camino y lo siguen las multitudes, pero además Jerusalén ya estaba repleto de gente. Y ahora sí, leemos. Capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está frente a ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganla a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita. Y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él, las que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y también volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo una cueva de ladrones. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, bendice tu palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vemos acá un Jesús que llega a Jerusalén, que llega en un momento perfectamente alineado. Llega en un momento, él ya justamente en el clímax también de su fama, de su reputación, donde la gente lo seguía, pero también estaban todas estas multitudes que quizá algunos que todavía no tenían tanto interés en él, pero igual habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y vemos entonces también cómo de donde él venía, vieron que ahí nos dice al comienzo del pasaje, que él había llegado a Betfagé, en el monte, al lado del monte de los Olivos, y esto era también el lugar donde, no lo dice acá en Mateo, pero en Juan nos cuenta que lo último que hizo Jesús fue que había ido a... ¿Se acuerdan qué fue el último milagro que Jesús hizo antes de la entrada triunfal a Jerusalén? No está en Mateo. Mateo nos viene contando de un viaje un poco más resumido. Pero en Juan, capítulo 11, vemos que lo que había pasado es que Jesús también se había terminado de acercar porque ¿quién había muerto? Lázaro. Lázaro había muerto y Jesús viene y lo resucita. Y Lázaro vivía a las afueras de Jerusalén. Vivía a unos poquitos kilómetros y estaba ahí. Incluso vemos también en Juan 8, si vamos ahí a Juan, capítulo 11, disculpen.
Vemos ahí en la resurrección de Lázaro. Pasado el tiempo, versículo 7, le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Versículo 8, pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de aprenderte. ¿Irás allí de nuevo? Y cuando Jesús dice que sí, que va a ir, en el versículo, claro, esto porque los discípulos todavía no sabían, no habían entendido que Lázaro había muerto. Entonces después Jesús se lo aclara, le dice, no, Lázaro ha muerto, le dice en el 14. Y en el versículo 16, Tomás, al que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Este no es un Tomás que estaba ahí como Pedro diciendo, no, yo estoy dispuesto a morir por vos, ¿no? Acá tenemos que poder leer un poco el tono en que Tomás lo decía, ¿no? Ellos sabían que era peligroso para Jesús acercarse a Judea, acercarse a Jerusalén. Y le dice, bueno, terrible que haya muerto Lázaro, pero si ahora nosotros vamos, ya está, la tensión acá está muy fuerte con los enemigos de Jesús. Si vamos a Judea, vamos a morir todos. Lo dijo más como una advertencia. Pero a pesar de esto, bueno, entonces van, Jesús resucita a Lázaro y se corre la voz enseguida, como se podrá imaginar, a unos pocos kilómetros de Jerusalén, resucita ahí de los muertos y se empieza a correr la voz de que Lázaro había resucitado y las multitudes que iban a Jerusalén empiezan a rodear a Jesús y básicamente también no lo dejaban. Y entonces comienza esta entrada de Jesús a Jerusalén, donde va a estar unos días yendo y viniendo con varias de las cosas que pueden leer en el resto de Mateo, que suceden, ¿no? Jesús yendo a enseñar al templo, lo quiere matar, se va, se retira, sale de Jerusalén, después vuelve a entrar y varias cosas que suceden ahí. Entonces vemos del versículo 1 al 7, lo primero que nosotros podemos ver de Jesús como el Rey, como este Rey que entra triunfante, vemos que Jesús es un Rey humilde. Entonces, ¿por qué es que nosotros tenemos un Rey que es humilde? Esto es una paradoja. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido un Rey o hemos escuchado un Rey humilde? Es algo que, bueno, si sos rey tenés permiso para no ser humilde, porque vos sos el centro de atención, tenés permiso para poder que todo se trate de vos, a donde vas la gente te va a atender, pero sin embargo acá vemos un Jesús que se acerca con humildad, que se acerca en un burro, no se acerca también desde la grandeza, y no se acerca a él pidiendo ni exigiendo nada, sino que se sube a una cría de un burrito y va, y simplemente va. Y las reacciones que empieza a recibir son de la gente. Él no pide ni exige nada. Lo único que pidió fue que fueran a buscar este burro para poder entrar. Entonces, ¿por qué fue que Jesús hizo esto? Esto de ir y de mandar a buscar a una cría de burro, ¿no? A un pollino ahí. Entonces, acá nos aclara Mateo que esto era para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Entonces uno podría decir, bueno, pero acá como que yo pensé que la gracia de las profecías era que las cosas pasaran y no que alguien las provocara, ¿no? Pero acá nos está diciendo, no, Jesús mandó a buscar esta cría y la mandó a buscar para que se cumpliera esto. Y dice, pero entonces ¿qué? Hizo trampa. Es fácil, ¿no? Si yo digo, bueno, hay una profecía que dice tal cosa y yo voy y lo hago a propósito. Pero el tema es que la parte de todo esto es fácil conseguir una cría. Lo que no es fácil es todo lo que viene después. ¿Se acuerdan que hoy yo leí ya Zacarías 9, que es donde está esta profecía? ¿Y qué es lo que vimos nosotros ahí en Zacarías 9? A ver si estaban prestando atención ahí a la profecía que leímos hoy. Zacarías capítulo 9, vamos por ahí, ¿no? Es en el versículo 9 que dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Entonces Jesús es el rey humilde y conseguir una burra era fácil. Cualquiera podría falsear esta profecía. Pero siempre que se cita una profecía en el Nuevo Testamento, cuando vamos al Antiguo Testamento y encontramos esta profecía, tenemos que ver el contexto. ¿Qué es lo que nos está diciendo al cumplirse esta profecía? Y esta profecía no termina en el versículo 10. Dice, quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén.
destruiré todas las armas usadas en batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá del mar al mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Entonces está diciendo, la gente estaba deseando, si este realmente es el Mesías, que venga a traer paz. ¿Por qué? ¿Cuál era la gran preocupación de los judíos? Ellos estaban siendo oprimidos por los romanos. Y ellos estaban deseando de que si Jesús realmente era el ungido, era el Mesías, era el prometido de Dios, que venga a traer paz, que venga a conquistar sobre estos pueblos que traían y que oprimían. Porque acá yo le dije, sí, Jerusalén se venía, se llenaba de gente y todo. Pero esto era como una concesión que hacían los romanos para mantener la paz. Pero en realidad quienes estaban ahí gobernando, quienes estaban ahí controlando todo esto eran los romanos. Y los judíos estaban muy entusiasmados con Jesús. No porque la mayoría de ellos no entendía que ellos necesitaban perdón de sus pecados. La mayoría de ellos lo que estaban buscando es que a ver si este rey venía a liberarlos, a sacarle a los opresores romanos de arriba. Entonces Jesús está cumpliendo. Entonces cuando la gente lo vio entrar en una cría de burro, muchos de ellos empezaron a conectar. Zacarías, este es el momento. Este Jesús lleva 3 años recorriendo pueblos y aldeas, haciendo milagros, pero no está activando mucho su parte militar acá. Nunca se enfrentó a los romanos. ¿Será que viene? ¿Será que este es el momento? ¿Será que Jesús va a aprovechar el hecho de que hay cientos de miles de personas en Jerusalén para ahora llamarnos a las armas? ¿Será que viene el momento donde Él va a vencer sobre los enemigos y va a levantarse como rey? Entonces la gente se empezó a ilusionar y a entusiasmar. Y dice en el versículo 11, debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Regresen al refugio ustedes, prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Judá es mi arco e Israel mi flecha. Jerusalén es mi espada, y como un guerrero la blandiré contra los griegos. El Señor aparecerá sobre su pueblo, y sus flechas volarán como rayos. El Señor soberano hará sonar el cuerno de carnero, que es un llamado a la batalla, y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. El Señor de los ejércitos celestiales protegerá a su pueblo, quien derrotará a sus enemigos lanzándoles grandes piedras. Y ahí sigue también con esta descripción de la batalla. Entonces, vemos acá que estas multitudes que lo rodean y que dicen, está viniendo Jesús, el que muchos creen que es el Mesías, y está eligiendo entrar a Jerusalén con esta cría de burro. ¿Será que llegó el momento de la batalla? ¿Será que llegó el momento de la victoria? Pero nos dice, Zacarías ya nos dio una pista, que él entra como un rey humilde. Y no solamente es una cuestión de humilde porque, ay, mira, entró en un burrito y qué sencillo, ¿no? Aparte esta imagen de sentado ahí sobre un burrito, que es algo medio, aparte de los burritos ahí de Jerusalén, ni siquiera son como los burros que tenemos, que hay por acá en la vuelta, ¿no? Nuestros burros son más grandecitos, capaz que no tanto como un caballo, pero por ahí. Los burros ahí de esa zona son burros peticitos. Casi la imagen de ver a alguien sentado arriba de un pony. No impresiona mucho, ¿no? Ahora, esto no es una idea nueva, no es una idea rara. No era la primera vez que los reyes llegaban montados sobre un burro. Esto era también una imagen simbólica que otros reyes también ya le habían utilizado, porque lo utilizaban al momento de volver a la ciudad, a su ciudad de la batalla. ¿Cómo va un rey a la batalla? Montando un caballo. ¿Por qué? Porque montando un caballo alto, fuerte, ellos con una espada es como pueden ir justamente a batallar, a la batalla, a hacer guerra, pueden ir a luchar, a pelear. Pero cuando vencen la batalla, ¿necesitan el caballo? Entonces volvían a su ciudad, volvían a su reino en un burro para que quienes le veían al rey llegar de la batalla, si le veían en un burro decían, hubo victoria, no hay necesidad de guerra, no hay necesidad de pelear,
Viene nuestro rey en un burro porque la batalla ya se venció, porque la batalla ya terminó. Estamos ahora en un tiempo de paz. Y viene Jesús, en realidad humilde, sencillo, montado sobre un burro, porque justamente Él viene a decir, yo acá no vengo a pelear, acá la batalla ya está ganada. Yo acá vengo a traer paz a las naciones. Y viene esta promesa que cuando entrara el rey humilde, sentado sobre la cría de un burro, iba a traer la paz a todas las naciones. ¿Vieron qué dice en Zacarías? Desde el mar al mar, desde el Éufrates hasta los confines de la tierra. Entonces, de esta misma manera es que Jesús llega a Jerusalén sumiso a la voluntad de Dios para cargar con nuestros pecados. Él no vino a hacer guerra, a derrotar a sus enemigos humanos que estaban ahí. Él vino a ganar la paz y la victoria sobre nuestro pecado, pero no en esta forma de utilizar la espada, sino al entregar su vida a la espada del enemigo. Y es así que Él iba a traer paz a todas las naciones. Entonces Jesús es un rey humilde, porque este es un rey humilde que viene a entregarse. Este es un rey humilde que viene sabiendo que la verdadera paz se gana y se conquista a través de la entrega, y la entrega total y final. Y este Jesús vino de esta manera, pero la gente no lo entendió de esa manera. Entonces versículo 8 al 11. Dice, de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y la extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto, o alaben a Dios en las alturas. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, de vuelta, aquellos que venimos ahí trabajando en las observaciones del texto, en realidad tenemos dos grandes multitudes. Tenemos las multitudes que ya estaban afuera recibiéndole, que habían salido al encuentro de él mientras él entraba a la ciudad, pero después nos dice ahí en el 11, y las multitudes, toda la ciudad de Jerusalén, o sea, están los que se habían quedado en Jerusalén, le preguntaban a la multitud que entraba con Jesús, ¿quién es este? ¿Por qué esta procesión? ¿No? Entonces tenemos dos multitudes, una que le alabó, una que tendió sus mantos, que ponía las ramas de los árboles para hacerle un camino y decir gloria a Dios en las alturas, y decía Hosana al que viene en el nombre del Señor, aquel que dice alaben a Dios por el Hijo de David, alábenlo en el nombre del Señor, alábenlo en lo más alto, o Hosana también, ¿no? que significa salvación, la salvación que viene del Señor. Pero esto de Hijo de David, le llaman, lo identifican y le dicen Hijo de David. Ahora, ¿cómo llamaba el padre de Jesús? José. ¿Se lo confundieron con otro Jesús? No se lo confundieron con otro Jesús. ¿Por qué? Porque justamente el Mesías, el prometido, el ungido, había sido anunciado una y otra vez como el Hijo de David. Y esto comienza con la promesa que Dios mismo le hace a David, donde se la hace en 2 de Samuel, capítulo 7, que acá es lo que conocemos muchas veces como el pacto davídico o el pacto que Dios hace con David. Y en 2 de Samuel 7, versículo 12 dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Le está hablando Dios a David, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré su trono y su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será para mí hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí.
tu trono será establecido para siempre. Y esta es una promesa impresionante que Dios le hace a David, pero que nos debe generar muchas dudas y muchas preguntas. Porque acá aparecen ideas medias extrañas, y más cuando conocemos qué fue lo que pasó. Cuando Dios le dice esto a David, claramente él no tenía por qué imaginarse que le estaba hablando a un descendiente de él que vendría cientos de años después. Le dice: levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Y él edificará casa para mi nombre, y yo estableceré su reino para siempre. Acá, ¿cuál fue el hijo de David que se sentó en el trono? Salomón. Y acá hay una promesa que Dios cumple con Salomón. ¿Se acuerdan que quién quería construir el templo? David quería construir el templo. Y Dios le dijo: no, no te toca a vos. Le va a tocar a tu hijo. ¿Y quién edificó el templo? Salomón. Ahora, el reino de Salomón fue un reino y él se sentó en el trono de Dios, en el trono de Israel para siempre. No. Entonces está como, che, ¿y qué onda, Dios? ¿No pudiste cumplir tu promesa? Mira, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos todo el tiempo, le llamamos estas promesas de múltiple cumplimiento. Entonces vemos cómo en algunos momentos del Antiguo Testamento Dios cumple su promesa, pero se cumple de una manera incompleta. Y esto no es que a Dios no le alcanzó el poder. Es que cuando vemos una promesa cumplida de manera incompleta es a propósito para que nosotros digamos, che, ¿qué más hay? ¿De qué manera es que Dios va a cumplir esto de verdad y para siempre? Entonces sí vino Salomón, que Dios estableció su reino y nos dice que hasta el momento fue el que tuvo el reino más grande, más amplio, pero ¿fue un reino, el de Salomón, de toda la tierra? No. Fue el reino más amplio que tuvo Israel, pero no fue de toda la tierra. ¿Fue Salomón alguien que reinó con sabiduría y con poder? Sí. Pero fue aquel que después hizo todo bien. No, además dice acá, yo seré padre para él y él será mi hijo para mí, pero cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él. Cuando cometa iniquidad, fue algo que le pasó a Salomón. Él se apartó del Señor y él fue castigado. Y esta es la razón por la cual su reino no fue para siempre. Porque ya su hijo, Roboam, el hijo de Salomón, fue infiel a Dios y a partir de ahí ese trono de Salomón quedó por la mitad. Porque ahí se divide el pueblo, el reino del norte con el reino del sur, y en realidad solamente Israel, el Israel unificado, las 12 tribus tuvieron 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Después de eso se divide, hay una guerra civil y se divide el reino del norte del reino del sur. Y esto ya no se cumple. Pero dice: mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Entonces, esto abre la puerta a una promesa de Dios de restauración. Una promesa de un reino que Dios iba a establecer, que sí iba a permanecer para siempre, que Dios iba a levantar un descendiente de David, a quienes después los profetas le iban a llamar, aún después de Salomón iban a decir: viene todavía el hijo de David, el prometido, aquel en quien se va a cumplir esta promesa para siempre. Salomón edificó una casa, edificó un templo físico, pero viene aquel quien va a establecer un reino, una casa para Dios para siempre. Y Jesús lo dijo anteriormente cuando ¿se acuerdan que Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré? Y nos aclara ahí que dice, él hablaba de su cuerpo. Y Juan nos dice en el capítulo 1 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó, ¿se acuerdan que es la misma que significa tabernáculo? Hizo su tabernáculo, vino a traer su presencia como en la casa del templo. Y lo hizo entre nosotros. Entonces cuando le gritan, Hosana, le decían, Hosana al hijo de David. Hosana significa sálvanos ahora. La gente estaba desesperada por el obrar de Jesús. La gente estaba desesperada por la liberación, por la salvación que Jesús iba a traer. Pero no habían entendido la salvación que Jesús vino a traer. Yo esperaba una liberación del imperio, una liberación de sacarse los romanos de arriba, pero no entendían que
Jesús vino a traer una verdadera Pascua, una verdadera liberación de la esclavitud, pero no la esclavitud de los romanos, la esclavitud de nuestros pecados. Entonces, ¿saben? Y este texto ya nos deja ver el mal entendimiento que este pueblo tenía. ¿Por qué? Porque vieron que yo le dije, había dos grupos de personas. Estaba la multitud que salió al encuentro de él afuera, que le recibió, y estaban los que estaban adentro de la ciudad, que cuando vienen entrando le empezaron a preguntar a la multitud, ¿quién es este? Ahí en el versículo 10 dice, toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba, y preguntaban, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pasaron de decirle unos momentos atrás, Hosana, hijo de David, reconocerle como el Mesías. Y ahora cuando se lo tienen que presentar a otro, dicen, es Jesús, un profeta, que viene allá de Nazaret de Galilea. Entonces todavía estaba esta dualidad en este pueblo que no lograba ver realmente a Jesús por quien él verdaderamente era. Y lo tenían como un profeta más. A ver qué venía a ser este profeta. Y no habían entendido que era aquel a quien Dios había dicho, en la simiente de David, a quien dice, yo le tendré por hijo y él me tendrá por padre. Aquel a quien cuando Jesús comenzó su ministerio, se acuerdan que fue bautizado y el Espíritu de Dios se apareció ahí y dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús es el Rey humilde. Jesús es el Rey que salva, que trae salvación, pero la verdadera salvación, la salvación que verdaderamente necesitamos. Vos y yo a veces queremos que Dios nos... Así como el pueblo también estaba confundido y esperaba algo de Jesús, y Jesús no vino a cumplir las expectativas del pueblo. Jesús vino a traer la salvación que verdaderamente el pueblo necesitaba. Nosotros también, Jesús muchas veces no viene a cumplir nuestras expectativas de Él, pero Jesús siempre nos viene a dar lo que verdaderamente necesitamos. Y nosotros necesitamos liberación de nuestros pecados, necesitamos... Y parte de lo que nosotros también necesitamos es ser confrontados. Entonces, por último, vemos acá que Jesús es el Rey que confronta. Versículos 12 y 13. Jesús entró, después de entrar a la ciudad, entra en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Entonces vieron que en Zacarías decía que él venía a traer salvación para las naciones, para que su reino se extienda, dice, desde el Éufrates a todas las naciones, hasta el fin de la tierra. ¿Y cómo lo entendían los judíos esto? Como, genial, nos va a liberar de nuestros enemigos y ahora nosotros vamos a conquistar al resto. Pero la forma en la que esto se cumple de verdad es Jesús diciendo, mi reino es un reino para todos. Y este no es el énfasis de este pasaje, sino tenemos que seguir leyendo más acá. Pero ¿cuál era el problema de Jesús con esto, con los cambistas, con los que vendían animales y palomas y todo lo demás ahí en el templo? Es que ellos habían tomado posesión del lugar, de la corte de los gentiles en el templo. El templo estaba organizado en 3 partes concéntricas, ¿no? La corte de los gentiles, la corte de los judíos y el lugar santo, donde solamente entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y era en esta parte que era para los gentiles, para que los gentiles vinieran, o sea, los que no eran judíos, que vinieran de todas partes del mundo, venir a adorar, que los judíos habían dicho, los gentiles no importa. Acá lo que importamos somos nosotros, somos los judíos. Así que mira, toda esta parte que es para que los gentiles vengan a adorar, vamos a armar una buena feria acá. Y vamos a armar nuestro negocio para venderle a los otros judíos que vienen de otros lugares, aquellos que al venir de lejos no tienen sus corderos, no tienen sus palomas, no tienen sus sacrificios, y además no tienen que comprar con la moneda especial del templo, y ahí estaban los cambistas que le cambiaban la moneda del Imperio Romano a una moneda especial que es con la que solamente se podía comprar y vender en el templo. Entonces, no era solamente una cuestión de corrupción de esto de decir, se ponen a vender cosas. Era la cuestión de que habían tomado el lugar que era para las naciones. Habían empezado a utilizar el lugar que era para que los gentiles vinieran igual que el pueblo de Israel a adorar a Dios.
y los habían desplazado. Y ya no había lugar en el templo para los gentiles. Y Dios deseaba que su casa sea una casa de oración para todas las naciones. Entonces, Jesús viene como el rey también que nos confronta. ¿Cómo esperaba el pueblo que viniera el Mesías a confrontar? A confrontar no a los judíos, a los gentiles, a confrontar a los romanos, a confrontar a este imperio que viene, que conquista y que está oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Jesús hace cuando entra en el templo? Dice, acá lo que están oprimiendo no son los romanos, son ustedes, judíos, que están oprimiendo y que están alejando a los gentiles de la verdadera adoración, que no están permitiendo que las personas de todas las naciones vengan también a adorar. Y les han quitado su espacio y los han desplazado. Entonces Jesús es el rey que cuando realmente le invitamos y le damos la bienvenida a nuestra vida, cuando le decimos, vení, trae salvación, Hosana el Hijo de David, vení, reiná en mi vida, lo que hace es no decirte, ay, qué terrible, como vos sos la víctima de otros, sino nos muestra nuestro propio pecado y nos muestra cómo nosotros hemos sido injustos con otros. Entonces Jesús es el rey humilde, Jesús es el rey que salva, pero para eso también Jesús es el rey que confronta. Entonces, ¿quién es este Jesús para nosotros? ¿Qué pensás que viene Jesús a hacer en tu vida? ¿Es para vos Jesús alguien que viene simplemente a pasarte la mano por el lomo y decirte, no, está todo bien, vení, que yo voy acá a cumplir tus sueños? ¿O es Jesús alguien a quien vos recibís, si realmente lo recibís como tu rey, venís a postrarte delante de él y decirle, Jesús, venís, mostrame a mí, qué es lo que tiene que cambiar en mi vida, en qué vengo yo rebelándome en contra tuyo, en qué me tengo que arrepentir, en qué me tengo que entregar para que me puedas dar la verdadera salvación? Y eso es lo maravilloso de la salvación que Jesús ofrece. A nosotros no nos costó nada, el que entró humildemente para después ser traicionado y ser crucificado y ser brutalmente asesinado por nuestros pecados en nuestro lugar, fue Jesús. Pero para que esa salvación sea aplicada sobre nosotros, lo que requiere es que nosotros seamos humildes y que nosotros dejemos que Jesús confronte nuestro pecado. Porque Jesús perdona a todo aquel que, por medio de la fe, se arrepiente. Y si nosotros solamente nos mantenemos orgullosos, si nosotros solamente nos mantenemos diciendo, Jesús, qué bueno que venís a hacer lo que yo quiero que hagas, y no dejamos que Él nos confronte, quizás no hemos entendido nada. Y Él nos llama a que nosotros podamos estar dispuestos a que Él despoje nuestro templo, a que Él deshaga de nuestra vida aquellas cosas que están ocupando su lugar para poder adorarle en espíritu y en verdad. Así que te pregunto hoy, ¿quién es este Jesús para vos hoy? ¿Qué es lo que Jesús está confrontando en tu vida? Que vos decís, no, pero yo pensé que Jesús, que vos venías para hacer otras cosas, no para tocar mis puestitos acá de cambista, de vendedor, de cosas. Yo pensé que vos venías a confrontar a los otros, a aquellos que estaban en mi contra. Yo pensé que venías a conquistar a mis enemigos. No que venías a pedirme que yo sea humilde y que yo me rinda delante tuyo. Entonces Jesús nos confronta y nos pide, sí, yo vengo a traerte salvación, que es gratuita, que no te cuesta nada, que yo lo hice todo. Pero a vos te toca ser humilde y reconocer aquellas cosas en las cuales vos has fallado y en las cuales necesitas mi salvación. Así que tomemos un momento para orar y para también entregarnos a Él. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos, te reconocemos que nosotros hemos pecado. Te reconocemos, Señor, que nosotros necesitamos que tú reines no sobre nuestros enemigos, sino sobre nosotros, sobre nuestro corazón. Que tú tomes posesión, que tú confrontes nuestro pecado y nuestra rebeldía. Así que en este domingo donde se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, queremos pedirte, Señor, que tú entres triunfantemente en nuestro corazón y en nuestra vida para tomar posesión
de todas aquellas cosas que hay en nuestra vida que no nos pertenecen, que te pertenecen a ti, Señor. Para que nuestra vida sea una casa de oración. Para que nuestra vida te dé gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.